Un joven inocente es acosado. Descubre el impactante giro que cambió todo en un instante. Andrés caminaba con la cabeza agachada, sintiendo cada mirada burlona de sus compañeros como si fueran agujas en su piel. Su pasión por el estudio, heredada de sus padres inmigrantes, se había convertido en su mayor carga. Cada día en la escuela era un tormento, las risas sarcásticas y los comentarios despectivos resonaban en su mente, donde la autoestima se desvanecía con cada palabra. Él solo quería un lugar donde pertenecer, un refugio que no fuera el eco incesante de la burla. En su pequeño barrio de la Ciudad de México, la biblioteca era su salvación, ese santuario donde los libros susurraban promesas de comprensión y esperanza. Pero incluso allí, el peso del acoso lo seguía como una sombra. Mientras exploraba las estanterías polvorientas un día, su mirada se detuvo en una puerta entreabierta que conducía a un antiguo laboratorio, del que murmullos de misterio y miedo envolvían sus alrededores. La curiosidad creció en su interior como un fuego, desafiando la parte de él que quería huir. ¿Qué si me atrapan? No soportaría otro ataque. Sin embargo, el deseo de descubrir algo más grande que él, algo que podría salvarlo del ciclo de desprecio, podía más, y con un corazón acelerado, decidió cruzar el umbral. Esa primera experiencia dentro del laboratorio fue como recibir una inyección de vida. En ese mundo olvidado, rodeado de frascos y tubos de ensayo, fue capaz de dejar volar su mente. Allí, pudo animar su imaginación, un lujo que le había sido negado en la escuela. Las noches se iluminaban con sus hazañas científicas, la ciencia rápidamente se convirtió en su amiga, una confidente que guardaba los secretos más profundos de su corazón. Pero mientras soñaba con experimentos y fórmulas, la realidad lo perseguía. Sus compañeros seguían burlándose, intensificando cada día la presión que sentía. «Eres un nerd», le decían con sonrisas burlonas, y el eco de sus palabras encontraba formas de anidar la duda en su ser. Él se preguntaba si en realidad valía la pena seguir adelante. Mientras su mente oscilaba entre la esperanza de su descubrimiento y el dolor del acoso, doña Elena apareció un día como un rayo de luz, hallándolo inmerso en su trabajo. Con su voz suave pero firme, le habló de sus propias luchas de joven, enfrentándose a un mundo que no lo comprendía. «Hijo, la perseverancia es la clave», le dijo con una mirada que contenía años de sabiduría. Sus palabras se convirtieron en un bálsamo para el alma herida de Andrés, y por unos momentos, el dolor se desvaneció. Sin embargo, otra sombra se cernía sobre él. La presión de presentar su trabajo ante sus burlones compañeros se volvía inminente. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La fecha de la competencia se acercaba, y Andrés no podía evitar la angustia que lo consumía. En su mente, las risas de sus compañeros resonaban cada vez más fuerte, y con cada paso que daba hacia el escenario, el miedo se mezclaba con la determinación. «¿Qué pensarán si fallo?», se preguntaba mientras una ola de sudor frío recorría su cuerpo. Su descubrimiento, un método para purificar agua contaminada, significaba algo para su comunidad, pero la burla seguía siendo una sombra que lo acechaba. La inminente presentación se convertía en su mayor dilema. ¿Conseguiría la valentía de levantarse ante sus críticos y demostrar que era más que un blanco fácil? ¿O dejaría que sus inseguridades lo consumieran de una vez por todas? En un mar de dudas, Andrés se encontró al borde de una decisión que podría cambiar su vida. Andrés se despertó la mañana del evento con el estómago revuelto, un enredijo de nervios que se retorcía como un sismo en su interior. La luz del día entraba por la ventana de su habitación, pero la claridad no ofrecía consuelo, solo un recordatorio de la meta inminente que enfrentaba. Mientras reflexionaba,
su corazón latía más rápido, como si estuviera en un maratón físico y mental. A esa hora, un torrente de dudas invadía su mente. ¿Por qué no simplemente renuncio? Pensaba, sopesando la idea de escapar de todo lo que lo abrumaba. Pero la imagen de doña Elena aparecía vívida en su mente, dándole fuerza. Ella había sido un símbolo de resistencia, y sus palabras resonaban dentro de él. La perseverancia es la clave. Las palabras retumbaban como un mantra, y él se dio cuenta de que no solo se trataba de realizar la presentación, sino de demostrarle al mundo y a sí mismo de lo que era capaz. Se vistió lentamente, cada prenda era un acto de preparación no solo física sino también espiritual. En su mente, organizaba su presentación, ensayando las explicaciones sobre su proyecto y cómo éste podría tener un impacto en su comunidad. Mientras se miraba en el espejo, se dio cuenta de que había algo más allá del miedo. Estaba en una búsqueda de validación personal. No solo se trataba de triunfo frente a sus compañeros, sino de encontrar su lugar en el mundo y demostrar que lo que hacía tenía un propósito. La escuela estaba llena de ruido, como un ecosistema vibrante de risas y burlas. A medida que se acercaba al auditorio, su respiración se volvió más entrecortada. A cada paso, las voces de sus compañeros se desdibujaban, convirtiéndose en un zumbido distante. La incertidumbre parecía desdibujar cada pensamiento racional que intentaba asir, mientras una voz interna lo recriminaba: no lo lograrás. Solo eres un nerd. Era un eco constante que se mezclaba con las risas que siempre había podido escuchar, pero en el marco de su escénica desconfianza, una chispa de determinación se alzó. Se preguntó qué pasaría si, en lugar de dejarse consumir por el temor, eligiera aprovechar ese mismo miedo para canalizar su energía en su presentación. Este es mi momento, se repitió una y otra vez. Se sintió como si estuviera en una encrucijada entre el sufrimiento de su pasado y la promesa de su futuro. Cuando finalmente entró al auditorio, el murmuro de sus compañeros se detuvo. Sus rostros se volvieron hacia él, con una mezcla de expectación y burla. Era un campo de batalla emocional, y su miedo estaba a la vista, pero ahora lo veía de otra manera. Era un desafío que podía transformar su dolor en poder. En el instante en que se acercó a la mesa donde lo esperaba el proyector, un torrente de adrenalina iluminó su ser. Comenzó a hablar, con palabras que emergían del mismo núcleo de su lucha. Lo que comenzó como vacilación se transformó en algo más poderoso, su narrativa de fortaleza y sabiduría. A medida que desglosaba su trabajo, contaba sobre el impacto del agua contaminada en su barrio y cómo su descubrimiento podría cambiar vidas. El miedo seguía ahí, pero ya no era el conductor. Era una corriente que alimentaba su pasión y convicción. Andrés estaba comenzando a descubrir no solo su voz, sino su identidad. Cada pregunta que surgía de sus compañeros, cada mirada escéptica, lo empujaba a elevarse aún más, pero justo cuando la presentación alcanzaba su punto álgido, un comentario despectivo brotó del fondo del salón, como un puñal que quería desgarrar su nuevo acierto. Eso es solo un sueño, Andrés. Nunca saldrá de aquí. La burla cortó el aire como un rayo. Andrés se detuvo un instante, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que no sabía era que ese momento podría definir su futuro. Con un brillo decididamente nuevo en sus ojos, miró hacia la audiencia y pronunció su siguiente sentencia, una que no solo apuntaba a sus críticos, sino que también desataba una revelación sobre su verdadero potencial. Quizás es hora de que todos nosotros soñemos un poco más grande. El tiempo se detuvo por un segundo, y en ese silencio desgarrador, Andrés se dio cuenta de que no solo estaba desafiando a los demás, sino que también se había desafiado a sí mismo. ¿Podría seguir construyendo sobre esa ola de reconocimiento personal, o el abismo del rechazo lo arrastraría otra vez? La respuesta pendía en el aire, dejando el desenlace de su historia en un estado palpable de tensión. El desafío que enfrentó Andrés había encendido una llama dentro de él. Había dado un paso hacia adelante, pero el eco de las palabras burlonas aún resonaba en su mente, como un tambor vago que amenazaba con romper su autoafirmación.
Sin embargo, esa chispa de determinación lo impulsó a rechazar la visión reducida que otros le imponían. Esto es solo el comienzo, se repitió mientras abandonaba el auditorio con una mezcla de adrenalina y vulnerabilidad. Los días posteriores estuvieron llenos de reflexiones. Andrés se retiró a un rincón de su mente donde la autocrítica y la alabanza competían por el control. Comenzó a escribir en un cuaderno que había encontrado en un viejo cajón. Sus pensamientos fluyeron como un río, anotaba cada duda, cada miedo, pero también cada triunfo. En lugar de ahogarse en la negación, empezaba a construir una narrativa de crecimiento. Una tarde, mientras procesaba sus emociones en el silencio de su habitación, decidió que no podía dejar que el comentario despectivo lo definiera. En su mente, se formaban ideas. Si todos sueñan en grande, ¿por qué no yo? Esa pregunta se convirtió en un mantra. Cada vez que vacilaba, la repitió. Comenzó a ampliar su proyecto inicial, tomando en cuenta no solo el efecto del agua contaminada, sino también otras problemáticas que habían quedado en la sombra. Su enfoque evolucionó hacia un realismo pragmático que competía con la idealización, sus notas se convirtieron en un esquema. Estaría listo para cualquier crítica la próxima vez. Si había algo que esos comentarios habían hecho en él era tomar decisiones firmes acerca de su trabajo. No solo se trataba de preparar una presentación, era sobre asegurar que el contenido que ofrecía era sólido y fundamentado. Así que se sumergió en la investigación, hizo entrevistas a vecinos afectados y recopiló datos. Empezó a ver los rostros de aquellas personas que habían estado detrás de su causa, cada historia era un recordatorio de por qué había comenzado esta travesía. La tensión se solidificó en su cuerpo cuando comenzó a compartir sus nuevos hallazgos con amigos más cercanos. En sus ojos, buscaba tanto aprobación como crítica constructiva. Lo que antes le aterraba ahora era un desafío que aceptó con responsabilidad. La idea de ser un catalizador del cambio lo llenó de propósito. Pero incluso entre los que lo apoyaban, la sombra de la burla seguía acechando, un constante recordatorio de que ser diferente puede desencadenar el juicio. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente?, se preguntó una voz persuasiva en su interior. Esa duda no podía ser ignorada, ni mucho menos ahogada. Decidió enfrentarla, voy a trabajar más duro y prepararme mejor. Cada vez que la inseguridad amenazaba con precipitarlo al abismo anterior, refutaba ese pensamiento invocando los avances que había logrado. Era un proceso mental extenuante, pero necesario. Con el paso de las semanas, su presentación se acercaba de nuevo, esta vez en un marco más formal. Con nuevos relatos y evidencia que reforzaban su mensaje, su confianza creció, pero también la presión. Sabía que una vez más se tocaría el nervio sensible del juicio ajeno. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, algo extraordinario ocurrió, comenzó a tener visiones más amplias sobre el impacto que podía crear, no solo en su entorno inmediato, sino en comunidades más amplias. Andrés ya no solo soñaba con la posibilidad de superar las críticas, se planteaba un diálogo que podría influir en las decisiones. Esa transformación marcaba el paso de un joven lidiando con su miedo a un individuo decidido a tener voz. Justo cuando su mente se llenaba de nuevas esperanzas y planes, una investigación inesperada lo llevó a un hallazgo alarmante al revisar las respuestas de su encuesta. Una tendencia inusitada gestaba una oportunidad escondida. ¿Podría eso cambiar no solo su proyecto, sino su vida por completo? El próximo paso era desgarradoramente claro y absorbente. La intensidad del hallazgo se apoderó de Andrés como un torrente que desbordaba sus pensamientos. Aquello que había creído ser un simple proyecto se transformaba en una revelación. La estadística que había descubierto lo llevó a cuestionar no solo su enfoque, sino también la dirección de su vida. Era una tendencia que hablaba de una complicidad silenciosa entre la contaminación y la salud pública, un entrelazado que mantenía un ciclo de sufrimiento en la comunidad que había comenzado a investigar. Con cada dato nuevo, su pulso se aceleraba. Ya no se trataba solo de presentar un proyecto defendible, el alcance de lo que había encontrado podía provocar cambios trascendentales. Recordaba la angustia de aquellas voces silenciadas, y la adrenalina lo llevó a un estado de hiperconexión.
Quería transmitir esto, llevarlo más allá, hacer que resonara. Sin embargo, en medio de esa efervescencia, la voz crítica en su interior no se apagó. ¿Qué pasaría si su presentación en el evento formal no solo lo expusiera a la burla, sino que además llevase el peso de un descubrimiento tan delicado? La presión de ser responsable con la información lo mantenía en un constante vaivén entre la emoción y el temor. Andrés se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y notas que parecían discutir entre sí. Decidió establecer un plan, dividiría su presentación en dos partes. La primera, un análisis riguroso que describía el impacto de la contaminación en la salud de la comunidad. La segunda, una propuesta de acción que sugería cómo abordar la problemática a partir de su reciente hallazgo. Cada paso se convertiría en un ladrillo en su camino hacia la transformación. Su mente comenzaba a elaborar estrategias. Sabía que la forma en que presentara la información sería crucial. La primera parte tenía que golpear. Su lenguaje debía ser contundente, como un martillo que desarticula la indiferencia. La segunda parte debía invitar a la reflexión, a la colaboración. Quería que las palabras no solo fuesen escuchadas, sino que despertaran en su audiencia el deseo de actuar. Se levantó y comenzó a practicar frente al espejo. Al mirarse, se dio cuenta de que el joven que veía ya no era el mismo que había comenzado esta travesía. Había crecido, y cada nueva repetición de su discurso le daba más fuerza. Su voz resonaba con más claridad, y la inseguridad se desvanecía como el humo. Pero a medida que se preparaba, la voz de la duda seguía susurrando, ¿estás listo para lo que eso significa? Cada día que pasaba, la fecha de la presentación se acercaba, al igual que su miedo a la tormenta que podía desatar su revelación. La idea de ser un portavoz de un cambio profundo no solo le provocaba ansiedad, también lo emocionaba. Tenía que averiguar cómo hacer que las personas no solo escucharan, sino que se convirtieran en agentes de cambio. Con un respiro profundo y un claro sentido de urgencia, comenzó a buscar ejemplos de otros que habían estado en situaciones similares, nuevos aliados con los que compartir su preocupación y visión. Conectó con expertos, se reunió con activistas. En cada conversación, la chispa de su determinación se avivaba aún más. Cuerpo y mente se alineaban en un solo propósito, presentar no solo hechos, sino un llamado a despertar la conciencia colectiva. Así, entre el eco de sus hallazgos y una nueva red de contactos, el día de la presentación llegó. Mientras se sentaba una vez más al borde del escenario, sus manos sudaban y su estómago se anudaba, pero en medio del tumulto interno, una idea clara resplandecía. Había llegado el momento de enfrentar no solo las críticas, sino a sí mismo. Y con esa certeza en su mente, Andrés fue llamado al escenario. En ese instante crucial, cuando se disponía a hablar, una puerta se abrió en su mente. Había olvidado un detalle crucial del que solo había sido consciente a nivel subconsciente. ¿Podría este final inesperado cambiar el rumbo no solo de su presentación, sino de su propia vida? Sin tiempo que perder. Respiró hondo y dio un paso al frente. La luz del escenario lo iluminó como un foco en una oscuridad abrumadora. El silencio en la sala era palpable, una mezcla de anticipación y escepticismo. Andrés se dio cuenta de que tenía su vida entera frente a él, despojada de filtros y de dudas. Sin embargo, el eco de su mente aún retumbaba en su interior. ¿Sería este el inicio de su transformación o el final de sus esperanzas? Respiró hondo, intentando centrar su energía en el primer punto de su presentación. Al abrir la boca, el sonido de su voz resonó, pero en sus miedos no había espacio para la duda. Comenzó a narrar el origen de su pesquisa, como cada dato recopilado no era solo una cifra, sino una historia, una vida. Usó gráficos y estadísticas, cada diapositiva una ventana a la realidad que había descubierto. Mientras hablaba, observó la reacción de la audiencia. Algunos inclinaban la cabeza, otros tomaban notas, y unos pocos mostraban expresiones de incredulidad. Esa respuesta variada se convirtió en combustible para su discurso. Sentía que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que podía construir un puente hacia la acción. Su presente se transformaba en un acto de valentía. La segunda parte de su discurso se avecinaba, y en su mente el temor también reverberaba.
Andrés necesitaba más que números, debía articular una propuesta que no solo informara, sino que moviera. Se detuvo un momento, sintiendo el latido de su corazón, y decidió integrarse con el público al llamarles no solo a escuchar, sino a ver su potencial como catalizadores del cambio. Dentro de cada uno de ustedes, comenzó, su tono ahora más intimista, hay el poder para cambiar esta narrativa. No se trata solo de los datos que he compartido, sino de la responsabilidad que tenemos como individuos ante las injusticias. Escrutó los rostros, buscando esa conexión que podría encender una chispa. La tensión en el aire fluctuaba, sentía que cada persona a su alrededor estaba contemplando su propio papel en esta lucha, fue en ese instante que sintió una transformación interna. La incertidumbre y la ansiedad que durante semanas habían sido sus compañeras se desvanecieron, y lo que quedó fue una mezcla pura de determinación y propósito. A medida que cada minuto pasaba, se dio cuenta de que no solo se trataba de su búsqueda profesional, sino de un viaje personal hacia la autocomprensión. De repente, el escenario se convirtió en una plataforma desde donde podía compartir no solo hechos, sino una visión que reunió sistemas complejos en torno a un solo llamado, actuar. Al cerrar su presentación, el aplauso resonó con fuerza, no solo era una respuesta a sus palabras, sino a su viaje. Se sintió ligero, por primera vez liberado del peso del que dirán. Los ecos de los rostros en su mente se transformaron en sonrisas y miradas de admiración. Aún rodeado de sus colegas, a medida que esperaban las preguntas, sintió que había dejado de ser solo un joven investigador para convertirse en un líder dentro de sí mismo. Sin embargo, en lo profundo, una nueva inquietud comenzó a gestarse. ¿Sería capaz de sostener esta nueva identidad frente a las inevitables críticas que vendrían? Mientras las primeras preguntas surgían como flechas voladoras, su mente ya giraba hacia el siguiente desafío, una posible confrontación con quienes lo consideraban un idealista desmedido. Había dejado escapar un destello de cambio, y lo que necesitaba ahora era un plan para consolidar esta nueva dirección. Su mirada se enfocó en su computadora, donde un mensaje no leído brillaba con una invitación a una reunión que podría cambiar su vida aún más. Allí, el siguiente paso se perfilaba ante él, uno que podría salir de su zona de confort y enfrentar su verdadero temor, la crítica directa de aquellos que aún dudaban. Sin pensarlo más, Andrés se preparó para abordar ese nuevo desafío. El eco del aplauso aún resonaba en sus oídos mientras Andrés se dirigía a su escritorio, el corazón aún tempestuoso y la mente en plena ebullición. Había sentido el poder de su voz, pero también la fragilidad de su nueva identidad. La reunión que le esperaba era con un grupo de expertos que había criticado su enfoque anteriormente, y no podía evitar sentir un retortijón de miedo en su estómago. La adrenalina producida por la exposición pública empezaba a evaporarse, dejando solo la cruda realidad de lo que estaba por venir. Se sentó frente a la computadora, con la mirada fija en el mensaje que lo invitaba a participar en un panel de discusión sobre su investigación. Esa coincidencia, ese instante que podría ser un trampolín o un foso, le recordaba la dualidad de su situación actual. La nueva información que había revelado no solo cambiaría su vida profesional, sino que también podría poner a prueba todas las convicciones que había defendido con tanto fervor. Mientras preparaba su presentación para la reunión, su mente divagaba a lo largo de los días pasados. Recordó sus interminables noches en la oficina, sumergido en cifras y gráficos, convencido de que había algo más profundo que descubrir. Esa búsqueda había sido solitaria y abrumadora, pero había valido la pena. Sin embargo, ahora el destino de su trabajo pendía en un hilo, y las críticas lo acechaban como sombras. Con cada clic del ratón, su ansiedad crecía. La idea de enfrentar a aquellos que podrían descartar su trabajo lo paralizaba. Sin embargo, recordó cómo había sido capaz de sostener su mensaje y mover a un público escéptico. Esa fuerza interior flameaba en su pecho, recordándole que el riesgo era parte del crecimiento. Tenía que ir más allá de lo que sentía y convertirse en el líder que aspiraba a ser. Cuando llegó la hora, se levantó, su mente aún girando con estrategias sobre cómo responder a las posibles objeciones.
A medida que caminaba hacia la sala de conferencias, se cuestionaba sobre sus motivaciones reales. ¿Lo hacía por el reconocimiento, o realmente creía en el impacto de su trabajo? Esa reflexión fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que no podía controlar las opiniones ajenas, pero sí su propia reacción y el entusiasmo detrás de su mensaje. Al cruzar la puerta, se encontró con un grupo variado de profesionales, todos con miradas críticas o de curiosidad. Tomó una respiración profunda y se presentó, notando que había crecido en confianza. Se sintió en control, no solo de su discurso, sino también de su propósito. Las preguntas comenzaron a fluir rápidamente. Algunos lo interrogaron sobre la metodología, otros sobre las implicaciones éticas de sus hallazgos. En lugar de retroceder ante los desafíos, Andrés se encontró enfrentándolos con argumentos sólidos y evidencia concreta. La incomodidad se hizo presente, pero mientras defendía su trabajo, comprendió que se estaba forjando una nueva versión de sí mismo. Estaba aprendiendo a no temer la disidencia, sino a abrazarla como una oportunidad. Sin embargo, al final de la sesión, un comentarista conocido por ser ferozmente crítico se levantó. Aunque sus hallazgos son intrigantes, ¿realmente cree que puede cambiar algo con datos fríos? ¿Y si el mundo se opone a sus ideas? La pregunta era un balde de agua fría que crucialmente le hizo ver su vulnerabilidad. Andrés sintió el sudor frío recorrer su espalda, la duda como una sombra al acecho. Esta era la confrontación que había temido y, al mismo tiempo, sabía que era su oportunidad de reafirmar sus motivaciones. Lo fundamental no son solo los datos, sino la conexión que establecemos con ellos, respondió, su voz tomando un timbre decisivo que le sorprendió incluso a él. Lo que busco no es solo informar, sino despertar una visión compartida sobre nuestro futuro. Si no luchamos por nuestras ideas, estamos condenados a la inacción. Ese momento de claridad le hizo sentir un impulso renovado, había enfrentado una crisis de identidad y salido fortalecido. Aunque con una nueva inquietud, ¿sería suficiente? A medida que abandonaba la sala, la adrenalina aún corría por sus venas, pero su mente se centraba en lo que debería hacer a continuación. Se dio cuenta de que el verdadero desafío había apenas comenzado, y el camino hacia la aceptación y la transformación sería largo y sinuoso. Mientras salía del edificio, una notificación apareció en su teléfono, una invitación a un foro internacional donde podría presentar su trabajo a un auditorio aún mayor. La decisión de aceptar esa invitación se tornó en una tormenta de ambición y miedo. Sabía que era el momento de determinar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su visión. ¿Iba a arriesgarse nuevamente o se quedaría en su zona de confort? Su corazón latía desbocado al pensar en las posibilidades. Andrés dejó la institución con el eco de las palabras del comentarista aún resonando en su mente. La invitación al foro internacional brillaba en su pantalla como una estrella lejana, hermosa, pero inalcanzable. Mientras caminaba por las calles iluminadas, la amalgama de emoción y ansiedad se enredaba en su pecho. Se sentía como un equilibrista en la cuerda floja, con la presión de avanzar hacia su nuevo destino. La idea de presentarse frente a una audiencia internacional le hacía cuestionar si realmente estaba listo para el desafío. Recordó todas las horas de preparación, pero también las inseguridades que le habían asaltado en los momentos de duda. Allí, en la soledad de su mente, comenzaron a surgir interrogantes que se fortificaban con cada paso que daba. ¿Cómo podía convencer a un público más amplio cuando aún luchaba por validar su posición ante un crítico local? Esa noche, se sentó en su escritorio con un café humeante al lado y comenzó a esbozar su presentación. Sabía que para destacar debía ir más allá de lo técnico y tocar las emociones. Recordó la energía que había sentido en su charla anterior y cómo había inspirado incluso a los escépticos a reconsiderar su postura. No podía permitirse titubear. Si quería ser un líder en su campo, debía abrazar cada reto como una oportunidad de crecimiento. Cada diagrama, cada estadística, encontró su lugar en la pantalla, pero había algo más profundo que añadir. La historia detrás de sus datos, lo que representaban para el futuro y cómo podrían cambiar vidas, empezaba a tomar forma en su interior.
Esa conexión personal, esa pasión por lo que hacía, se convirtió en el núcleo de su discurso. Se centró en el impacto que sus hallazgos podrían tener sobre la realidad cotidiana de las personas. Sin embargo, el miedo a afrontar la desaprobación seguía acechando como un lobo hambriento. En la semana previa al foro, Andrés se sumergió en una intensa rutina de ensayo. Mirarse al espejo y ensayar su entrega se convirtió en un ritual diario. El reflejo le devolvía no solo una imagen, sino también el sentido de sus aspiraciones. Podía ver su determinación tomando forma, pero también sentía la tensión acumulándose como un resorte. Necesitaba hablar con alguien, un mentor que pudiera ofrecerle una perspectiva objetiva. Llamó a su exprofesor, un hombre de considerable renombre en la academia, y pidió unos minutos de su tiempo. Se sentaron en una cafetería tranquila, y tras compartir su historia y la naturaleza de su invitación, el profesor lo miró fijamente. Andrés, recuerda que la autenticidad es tu mayor aliada. Habla desde el corazón. Si bien es natural temer el juicio, lo que realmente importa es cómo te sientes al respecto y tu compromiso con el mensaje. El consejo resonó en su mente. Las palabras de su mentor sirvieron como un bálsamo y un estímulo. Comprendió que el miedo nunca desaparecería, pero lo que sí podía hacer era transformarlo en motivación. Su tarea era convertirse en el puente que uniera datos con emociones, y esa conexión podía ser su mayor fortaleza. Así pasaron los días, y cuando finalmente llegó el día del foro, Andrés se sintió a la vez seguro y nervioso. Al acercarse al escenario, el murmullo del público le resultó familiar, pero esta vez no era solo el eco de su voz lo que anhelaba escuchar, sino también la voz de su propósito. La sala, una mezcla vibrante de profesionales, académicos y curiosos, lo observaba con expectación, pero antes de que pudiera subir al escenario, un mensaje inesperado llegó a su teléfono: vigilaremos tu presentación de cerca. Sea cauteloso. Nuestros ojos están puestos en ti. La advertencia le llenó de inquietud, pero también despertó una chispa de desafío. Saqué el fuego de su ambición, decidido a convertirlo en su arma más poderosa. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y lo que había comenzado como una tormenta de inquietudes se transformó en una tempestad de determinación allí mismo, frente a la multitud expectante. Andrés respiró hondo y se preparó para enfrentar no solo sus propios miedos, sino también las expectativas de una audiencia que podría cambiarlo todo. ¿Sería este el punto de inflexión en su carrera, o la presión lo llevaría a caer? La respuesta estaba a solo unos minutos de revelarse. Andrés se plantó al borde del escenario, el intenso ruido del público se difuminó en su mente. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en su pecho como un tambor de guerra. Recordó las palabras de su mentor sobre la autenticidad y, con una respiración profunda, se armó de valor. Sabía que este era su momento para brillar, pero la advertencia del misterioso mensaje seguía dando vueltas en la parte más oscura de su mente. Al tomar el micrófono, su voz resonó en la sala. Comenzó su discurso, articulando con claridad y convicción la importancia de su investigación. Al principio, sus palabras se tambalearon, pero poco a poco, a medida que el contenido cobraba vida, sintió como el nerviosismo se convertía en energía. Las estadísticas fluyeron con facilidad, respaldadas por la narrativa emocional que había labrado con esmero. Explicó cómo sus hallazgos podían influir en la vida de las personas, pintar paisajes de esperanza donde antes solo había incertidumbre. Fue entonces cuando vio la mirada de algunos en el público cambiar, el escepticismo se transformaba gradualmente en interés genuino. Mientras avanzaba, notó una figura en la esquina del auditorio que lo observaba con atención. Era una mujer de semblante severo, que parecía tomar notas y asintiendo como si calibrara cada uno de sus puntos. El escozor de su mirada provocaba un escalofrío en su espalda, pero, inexplicablemente, también lo empujaba a esforzarse aún más. Fue en ese momento cuando Andrés comprendió que su disertación no era solo una presentación académica, sino una defensa de su identidad y su pasión. De pronto, el escenario se llenó de luz. Había llegado el momento de introducir su historia personal, el corazón palpitante de su mensaje.
relató el camino difícil que había recorrido, las noches de desvelo, las negativas y el temor que había enfrentado en su viaje. Y con cada palabra, encontró un nuevo nivel de conexión con su audiencia. Las cabezas se movían en señal de comprensión, los rostros reflejaban empatía, sin embargo, un pequeño tornillo en su mente giraba en la dirección opuesta. La figura de la mujer lo seguía mirando, sus ojos nunca abandonaban su figura. Andrés sintió el nudo de la inquietud en su estómago incrementarse. ¿Quién era ella? ¿Acaso representaba lo que tanto temía, la crítica y el juicio que había tratado de ahuyentar? Pero en lugar de dejar que el miedo lo paralizara, decidió utilizarlo como su combustible. Se adentró aún más en su mensaje, expresando la necesidad de reivindicación y autenticidad en el ámbito de la investigación. Estaba visualizando su éxito cuando una ola de murmullos se alzó ante él. Pidieron preguntas, y Andrés se sintió como un gladiador preparado para la batalla. Se enfrentó a la primera pregunta con coraje, defendió su posición y, a medida que avanzaba la interacción, ganó confianza. Pero la mujer, siempre presente en la esquina, levantó la mano. Su voz llegó clara y firme, como un puño que golpea una mesa. ¿Cómo puede usted decir que sus resultados son aplicables a realidades que no conoce? ¿Qué autoridad tiene para hablar en nombre de quienes no tienen voz? La sala se quedó en silencio, el golpe de su cuestionamiento reverberando en el aire. Andrés sintió que la presión aumentaba, su mente giraba tratando de formular una respuesta que no solo convenciera, sino que también validara su trabajo y su experiencia. Necesitaba ser astuto, enfrentando la crítica no solo con datos, sino también con valor. Alzó la vista, sintiendo que su propósito era más grande que cualquier duda personal. Lo que estaba en juego no era solo su reputación, era la verdad de su mensaje y el compromiso con su vocación. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para articular su respuesta. Pero, mientras lo hacía, una revelación estalló en su mente: la mujer no era solo una crítica, representaba todo lo que él mismo había enfrentado. Ese eco resonaba dentro de él, un llamado a confrontar sus inseguridades. La multitud observaba. En un tenso silencio, cada segundo se sentía como una eternidad. Andrés debería aprovechar esta oportunidad para transformar su debilidad en su mayor fortaleza. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso y reivindicar su lugar en el escenario global, o la presión lo desplomaría ante una expectante audiencia? La respuesta estaba a un instante de distancia, en sus manos. Un silencio pesado se había apoderado de la sala, cada parpadeo de Andrés se sentía como si pudiera desvanecer la atención de la audiencia o, por el contrario, encender una llama de compromiso renovado. Su mente estaba en plena guerra, desafiándose a sí mismo a presentarse ante el público sin escudarse en las defensas que había mantenido durante años. Con una respiración honda, decidió que la verdad sería su armadura. En lugar de dudar, eligió compartir una experiencia que lo había transformado profundamente, un recuerdo más allá de las cifras en su presentación. Recuerdo un momento crucial en que las cifras no eran solo datos. Eran sobrevivencias, eran vidas. Comenzó, su voz resonando con un tono decididamente profundo. La mujer de mirada severa lo observaba atentamente, y eso le dio fuerza. Cuando era estudiante, investigaba la pobreza en comunidades marginadas. No solo leía libros y estudiaba estadísticas, conocía personas cuyas historias se entrelazaron con mis pasiones. Les prometí que hablaría por ellos, que sus voces no se perderían en el silencio. Sintió cómo la energía en la sala comenzaba a cambiar. Los murmullos habían perdido su carga de escepticismo, convirtiéndose en una murmullante comprensión. A medida que su historia fluía, Andrés se sintió despojado de la carga de su inseguridad. Invirtió la dinámica de la sala, convirtiendo lo que antes veía como una posible derrota en una oportunidad de subir al escenario de su propia vida. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser puente entre esos que no son escuchados y el poder de la investigación. Continuó, sintiendo una conexión más profunda no solo con su mensaje, sino con la misión que había abrazado a lo largo de su carrera. Sin embargo, a medida que hablaba, Andrés era consciente de que la mirada de la mujer permanecía fija en él,
como un foco que lo acompañaba verdaderamente, dejando claro que sus palabras llevaban implicaciones más allá de su propia anécdota. Finalmente, al responder su pregunta, Andrés se enfrentó a su propia sombra. No tengo todas las respuestas. No soy la voz de todos, pero lo que he aprendido es que escuchar y aprender de los demás es donde reside la autoridad. La investigación no es un acto de hablar por otros, sino de darles el espacio para que se pronuncien por sí mismos. Con esas palabras, Andrés sintió un alivio, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Era un desafío que requería humildad, y, paradójicamente, ese acto de vulnerabilidad lo liberó de las ataduras del miedo. La confianza no le llegó porque se sintiera entusiasmado, sino porque aceptó su humanidad, su imperfección. El silencio se rompió en un aplauso moderado. Hubo dudas y preguntas, pero ahora eran diferentes. Se sentía como si se hubiera forjado un nuevo vínculo de empatía y respeto, incluso con la mujer que había planteado la crítica. Pero Andrés sabía que su viaje no había terminado. La tensión aún se mantenía, y lo que había ganado en el escenario, podría perderlo en cualquier momento. Agradezco su pregunta, es fundamental cuestionar la voz del que investiga. Sin embargo, lo que me preocupa ahora es cómo podré llevar esto más allá de este escenario, reflexionó Andrés para sí, sintiendo que su próxima etapa lo esperaba con desafíos aún mayores. Y en esa cruzada de transformación personal, Andrés sentía que su impulso lo llevaría a enfrentar nuevas barreras. La puerta a un nuevo nivel de compromiso profesional se había abierto, pero una inquietante pregunta lo asaltaba: ¿sería capaz de mantener el mismo fervor y dedicación al enfrentar las realidades del mundo real? Mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, su mente giraba inquieta. La mujer con la mirada penetrante se acercaba. No podía evitarlo. Su curiosidad lo impulsaba a descubrir que otros secretos se ocultaban detrás de la mirada que había desafiado su pasión. Las palabras de despedida resonaron en el aire, pero Andrés se sentía cada vez más preparado para enfrentar la conversación que alteraría su camino profesional de formas inesperadas. El próximo paso era inminente. Andrés se encontró frente al espejo, observando su reflejo por última vez antes de salir. La luz del sol entraba con fuerza por la ventana y, en vez de oscurecer su alma, la iluminaba. Aquella mañana, todo cambiaba. No había solamente una presentación esperándolo, había una posibilidad de trascender el pánico que había sentido por tanto tiempo. Andrés había llegado a un punto de inflexión. Al abordar la escena del foro internacional, un vuelco de reconocimiento se apoderó de él. La multitud lo observaba con desconfianza, pero también con curiosidad. Como un gladiador enfrentando a su adversario, él sabía que la auténtica batalla no era solo con su audiencia, sino dentro de sí mismo. Se armó de valor y abrazó su vulnerabilidad como una armadura. Durante su presentación, Andrés habló desde el corazón, entrelazando sus hallazgos con historias humanas que pulsaban al ritmo de la vida real. Las cifras no eran solo números, eran rostros, eran familias que habían puesto su fe en la posibilidad del cambio. A cada paso, lo que una vez fue una carga se convirtió en su mayor fortaleza, su capacidad de empatizar, de recordar que detrás de cada dato había historias que necesitaban ser contadas. En medio de su discurso, la mirada de la mujer que lo había retado continuaba fija en él, pero ahora no le provocaba inquietud. En cambio, sentía que, de alguna forma, empezaban a convertirse en aliados en una búsqueda más grande. Su visión iba más allá de convencerla, se trataba de tejer una conexión que resonara en todos. Andrés presentó su propuesta no solo como un llamado a la acción, provocando conciencia sobre la contaminación y la salud, sino como una invitación a construir puentes. En su meta de empoderar a las comunidades marginadas, se revelaba su propósito más profundo. Cuando terminó su exposición, el silencio inicial se rompió en un aplauso encendido, uno que resonaba no solo por su contenido, sino por la valentía de su entrega. En ese instante, Andrés comprendió que había llegado a un reconocimiento personal vital. No solo había defendido su trabajo, sino que había validado su historia.
Había convertido el miedo en una narrativa de fortaleza, demostrando que cada herida podía ser transformada en poder. Preguntas surgieron, algunas críticas, otras reflexivas. Y cuando la mujer del principio levantó de nuevo la mano, ya no sentía que era un reto. Andrés, ¿cómo garantizarás que las voces que representas no se diluyan en tu narrativa? Su pregunta lo hizo sonreír. No solo había evolucionado en su capacidad de respuesta, sino que también se había permitido mostrar la humildad necesaria para la autenticidad. Eso solo se logra escuchando, trabajando codo a codo con la comunidad, replicó con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Más que proponer soluciones desde la distancia, ahora camino junto a ellos en esta lucha de derechos. Sé que no tengo todas las respuestas, pero puedo generar espacios para que se escuchen sus necesidades. Las palabras fluyeron como un torrente que liberaba inquietudes acumuladas durante años y, en lugar de finalizar su camino, representaban solo el comienzo. Cuando concluyó la sesión, el aplauso se transformó en un clamor de aceptación. La tensión que había sentido antes se evaporó por completo. Aceptar sus imperfecciones y convertir la crítica en aliado era un símbolo de su verdadera transformación. Su viaje no solo se trataba de investigar y presentar, ahora también implicaba liderazgo, responsabilidad y la capacidad de continuar un diálogo. Mientras abandonaba el auditorio, el peso que había llevado durante tanto tiempo se disipó. Saludó a la mujer con una genuina sonrisa, no con rencor, sino con gratitud. Gracias a sus desafíos, Andrés había dejado de ser un joven acosado por la inseguridad, había dejado atrás la imagen del nerd que sus compañeros solían emplear. En su lugar, emergía un líder, uno preparado para enfrentar la vida con renovado propósito. Caminando hacia la salida, Andrés sintió en su interior una confianza sólida. Él no se estaba alejando solo, llevaba consigo el compromiso de ser un agente de cambio. La semilla que había plantado en su comunidad se había arraigado, comenzando a florecer en un contexto más amplio. No solo había sido reconocido, sino que había aprendido a reconocerse a sí mismo. Con un futuro brillante frente a él, dejó aquel lugar con su corazón lleno de posibilidades. Había conquistado más que un reto, había demostrado que, con perseverancia y pasión, cualquier desafío podía ser una oportunidad de crecimiento, de transformación. Así, Andrés no solo halló su voz, sino su lugar en el mundo, listo para continuar su legado. Ahora, quiero pedirles que no dejen pasar este momento. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo estas narrativas que transforman vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal que entienden el poder de apoyar el canal a través de estas acciones. Esto es solo el comienzo.